Buenas noches, amada iglesia, de nuestro ser unicitario sin nombre, del ser eterno, perfecto, inmutable, inmortal, infinito, invisible, incorpóreo y sobre todo unicitario, del ser unicitario sin nombre. ¿Cómo están por acá? Con ustedes su amigo, su pastor, su hermano Teodoro Castillo, una vez más desde la sede de los ministerios conforme a su corazón, los ministerios del ser unicitario sin nombre, desde aquí, desde la ciudad de Medellín, para toda Colombia, que nos oyen en esta hora, en diferido todos nuestros amigos, hermanos, discípulos, seguidores y todos los que tienen a bien escucharnos aún así por primera vez, que han tenido la oportunidad y que tienen la oportunidad en el día de hoy de compartir con nosotros sus comentarios, sus oraciones, sus donaciones, sus preguntas, incluso ante cualquier cosa que digamos por estas vías. Siempre estamos muy atentos de venir con ustedes semanalmente ya una vez que hemos comenzado este año 2025. Le deseamos un muy próspero 2025, un muy bendecido 2025 a todo hermano que nos bendice y el que nos maldice también. Le deseamos un próspero año 2025 de bendición para sí, para usted, para su familia, de parte del ser unicitario sin nombre, del ser eterno, el único ser eterno, el invisible, el que no podemos verlo, el que no se nos ha hecho cuerpo el que nunca se nos hizo cuerpo en la vida de una sola persona, el que solo podemos ver a través de toda su creación, a través de todas sus almas vivientes, creadas. Podemos conocer que ese ser está detrás y sostiene la vida de cada individuo en su personalidad, en su individualidad, y que cada alma humana es una expresión de su suprema inteligencia, de su infinita inteligencia, de su infinita sabiduría, que cada alma humana es un logos de su personalidad de él, y que él, ese ser que sostiene la vida, al crear a cada individuo, a cada alma, está también creando un nuevo proyecto de vida, un nuevo logos, un nuevo proyecto de vida. Con cada alma humana, hermana, que nace, hay un nuevo logos y proyecto de vida. Decir que existe un solo logos, decir que el ser eterno tiene un solo logos, una sola alma creada en toda su eternidad, es muy atrevido decir eso y creer eso, llegar a creerlo nada más porque lo veamos en cualquier libro, en cualquier llamado evangelio, en cualquier llamado libro sagrado, inspirado por cualquier Dios de esos libros, hermanos. Llegar a decir y a creer que el ser eterno solo tiene un proyecto creativo, uno solito, porque es lo que significa el vocablo logos en griego. Cuando usted va buscando ese vocablo, hermano, el logos, el verbo, esa famosa traducción, mala traducción que se hace de ese vocablo en el capítulo 1, verso 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, como hablando del único hijo unigénito, como sale en ese capítulo. El único hijo no tiene más hijos, ese ser eterno no tiene más hijos, no creó más almas, no creó a más nadie. No es así, hermano. No es así, lo creó a usted. Usted es una expresión única, individual, única de ese ser eterno. Yo soy una expresión con todo mi ser, con toda mi forma de ser, mi personalidad, muy diferente a la suya, muy diferente a la de cualquier humano. En la vida no ha existido otro Teodoro como yo, no ha existido otra persona, otra alma como usted. Usted es un único alma, usted es una única alma. Usted es un trabajo original y con un sello original y único entre todas las almas creadas por el ser eterno que han pasado por esta vida. Usted es un logos perfecto del ser eterno, como fue creado en su definición, como la definió a usted. Como lo definió a usted, hermano, hermana, amigo que me oye. Usted se puede sentir especial porque sí lo es. Usted es una especialidad del ser eterno. Usted es una creación especial del ser eterno, de la mente suprema, de la inteligencia suprema. Cuando decimos el unigénito, sepa usted que ese verso, el 1.8, si mal no recuerdo, vamos a buscarlo por aquí, creo que es el 1.8, el capítulo 1, verso 8, de ese Evangelio de Juan, de ese llamado Evangelio de Juan, cuando dice que es el unigénito hijo, el unigénito engendrado, el único engendrado, el unigénito hijo del ser eterno, de ese supuesto ser eterno, de ese evangelio y de ese libro. Cuando se dice así, que es el único, bueno, yo le hago la pregunta a usted, pues entonces, ¿qué es usted? ¿Un bastardo? ¿Usted es igualito en condición y en alma y en creación a ese primer unigénito? Porque dice, el libro desarrolla y dice que todos los vivientes venimos a través de él.
que todos los seres vivientes venimos a través de ese primero que fue creado, que también en otras partes de su misma Biblia se le llama el primero de toda creación. El primero de toda creación fue creado. Y si es creado, no es divino. Si es creado, no es eterno. Y si no es eterno, no es el ser eterno. Y si no es el ser eterno, es un falso ídolo. Y si es un falso ídolo, un ídolo falso, un dios falso, entonces es un demonio, por consecuencia y por consecución y por hilación del pensamiento. ¿No lo cree usted? No le da a usted la cabecita, hermano, hermana, amigo. Mira el verso 8. El verso 8 no es el 8. Cuando se le llama el unigénito en el verso 12, creo que es el 12, pero a todos no es el 12 tampoco. Es el verso, cuando se le llama en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan. El 7 tampoco. El unigénito. Se le llama así en el versículo 18, si mal no recuerdo ahora. Creo que salté hasta el 18. El 18. Nadie, mire cómo comienza el verso 18, hermano, por favor, présteme atención acá. En la medida que saludamos, que enviamos nuestras oraciones, nuestros saludos a todos nuestros familiares acá en Colombia, Venezuela, en los Estados Unidos, en toda Latinoamérica, Panamá, Argentina, de donde nos estén escuchando, en México, en España, en Australia, que sabemos que nos oyen, mandamos nuestras oraciones, nuestros saludos y nuestros deseos para este año de bendición, aunque bueno, usted sabe, hermano, usted sabe todo lo que se nos viene este año, sobre todo a Venezuela, sobre todo a los Estados Unidos. Ya usted está viendo las noticias en los Estados Unidos, cómo está todo el país sufriendo atentados terroristas hoy por hoy. Todo el país y muchos factores terroristas anti-Trump buscando pues desestabilizar y hasta evitar la toma de posición del presidente Trump, el presidente electo en los Estados Unidos, como está pasando también en Venezuela. Ya usted ve las noticias, la orden de captura contra Edmundo González, ¿verdad? Por parte del gobierno del genocida de Miraflores, ¿verdad? Allá en Miraflores, el genocida no provoca ni mencionar su nombre, ya todos saben de quién les hablo. Allá en Venezuela, el genocida que reside, que alquila a Miraflores por ahora, el inquilino, el genocida de Miraflores. Posteando orden de captura contra Edmundo González. Tenemos que orar por eso, hermanos, porque se puede desatar, pues, usted y yo sabemos, se puede desatar una situación indeseable en toda Venezuela. Ya esta semana, la semana que viene, yo pido a toda la iglesia del ser eterno verdadero, los que nos sabemos hijos verdaderos, sinceros, sencillos, honestos, hijos e hijas de ese ser supremo que lo llamamos ser supremo no humano, es como lo llamamos ahora desde el seno de este ministerio, el ser supremo no humano. Ya salimos de ese problema. Salimos del problema de la religión, del fanatismo, de la locura, de la falta de sentido común, de la condenación a otras personas por no compartir nuestra fe, nuestra creencia. Salimos de toda condenación y de toda maldición a cualquier persona que no crea como nosotros, hermano. Que no crea como usted, que no crea como yo. No los maldecimos a nadie. Oramos por cualquiera, no condenamos, no creemos que estén condenados nadie, ningún alma humana. Yo, su servidor, su servidor, mi esposa, y de este ministerio no creemos que nadie ya está condenado porque no cree en el llamado unigénito Hijo de Dios. Bueno, yo le pregunto si es unigénito, si es uno solo, si ese Dios es el Dios verdadero de esos libros y ese Dios, supuesto Dios verdadero de esos libros, tiene un solo hijo o tuvo un solo hijo o engendró uno solito, único, ese solito hijo, entonces ¿dónde queda usted y dónde quedo yo? Porque este verso 18, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando dice que nadie, mire cómo comienza el verso, dice nadie lo ha visto, jamás. Nadie ha visto jamás a Dios. Dice aquí que el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, el unigénito Dios, no como en muchas versiones, Reina Valera sobre todo, y cualquiera otras en español y en cualquier idioma moderno, que dice el unigénito Hijo de Dios. Es como se observan las últimas traducciones desde el texto Masoreta, desde el texto del Códice Sinaítico, adaptado, readaptado, reeditado, le pusieron ese vocablo hijo muy tardíamente, porque en esta versión más antigua, supuestamente basada en una Septuaginta más antigua, esta versión que estoy leyendo acá, la cuarta edición de la Biblia textual,
de la sociedad iberoamericana, la sociedad bíblica iberoamericana, aquí dice claramente, y aquí está la nota más abajo, que se la voy a leer, cuando dice que el manuscrito más antiguo venía diciendo el unigénito Dios, y no precisamente el unigénito Hijo de Dios, como sale en su Biblia, muy posiblemente, si lee usted la Reina Valera o cualquiera de las más últimas Biblias que han salido, lenguaje actual o cualquiera de esas, y luego aquí entre paréntesis, que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Mira cómo termina ese verso en esta versión, no como termina la suya, ¿no? Que dice, Él lo ha dado a conocer, su versión muy posiblemente. Él lo explicó, así dice. Él lo ha revelado en todo caso, dice el verso. Pero qué curioso que los manuscritos más antiguos no dicen por ningún lado Hijo de Dios. Dice el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Una frase bastante curiosa también, el seno del Padre, el pecho del Padre. Muy curiosa porque esa frase, hermano, tendría un origen en decir en el seno de la madre, porque que cuando usted piensa en la figura del hijo en la iconografía cristiana, cuando usted ve al hijo, al llamado hijo, a Jesús, al llamado Jesús hijo, usted lo ve en el seno y en el pecho de la madre, de la Virgen. Es lo que usted va a pensar cuando oye esta frase, la misma frase, el seno de Abraham. Cuando escuchamos esa frase, en el seno de Abraham, en el pecho de Abraham, en los pechos de Abraham, y que el pecho de un Dios masculino o de un padre masculino no tiene mayor significancia en la iconografía cristiana, porque no se observa un padre cargando a un hijo o dando de mamar a un hijo, no es lo que se observa en la iconografía cristiana, se observa todo lo contrario, se observa una madre, una diosa, a una virgen, a una diosa, una gran diosa femenina, dando de comer y de mamar y cargando en sus pechos al llamado hijo. Es lo que usted va a observar en todas las religiones antiguas, antañas. Usted va a observar siempre la figura de la gran diosa, la gran demonia, el gran demonio con el segundo de los demonios, el hijo, ese llamado hijo. Lo va a ver usted en la religión egipcia, en la iconografía clásica griega, romana, egipcia, babilonia, persa, mesopotámica, sumeria, acadia, fenicia. Lo va a ver en todos esos pueblos. Usted va a ver las estatuillas y los grabados y los manuscritos y los cuadros y las pinturas de la diosa cargando al Dios hijo, más pequeño y menos poderoso que ella, porque ella es más poderosa que el hijo, es más primigenia, más antigua, y le da origen a ese llamado hijo. Usted creía esta frase aquí, que está en el seno del Padre, hermano. El origen de esa frase no es en el seno del Padre, es en el seno de la madre. Es el origen más antiguo de esa frase. Esa frase se adapta. Porque los que se oponen a la diosa, adorando al Dios masculino, se oponen a las diosas femeninas, las demonias femeninas, adorando ahora al demonio masculino, cambian estas escrituras. Las cambian y las modifican y las alteran. Porque son fuerzas espirituales demoníacas opuestas entre sí. Las fuerzas femeninas, las demonias femeninas, más primigenias, más antiguas, contra los demonios masculinos. Las demonias femeninas solares, de luz, contra los demonios masculinos oscuros, valga la redundancia, de oscuridad. Son batallas espirituales y de demonios entre ellos desde antaño, hermano. Se matan entre ellos. A esa demonia femenina, masculina, a esa demonia femenina, esa diosa femenina, la Leviatán, del primer libro de Enoch, femenina. Leviatán es femenina, dice el primer libro de Enoch. Revela ese primer libro de lo que ese dragón, esa leviatana, esa dragona, esa diosa femenina, engendró muchos seres de todo tipo, masculinos, que después se le revelan a esa diosa, a esa dragona, esa madre de dragones que usted ve en cualquier serie, en cualquier película, hoy por hoy, en tantas series, usted va a ver que esa dragona la dirige y la vuela una mujer, una diosa, o muchas diosas, muchas mujeres, volando sobre dragonas, porque son femeninas, brujas, mujeres de antaño, diosas de antaño y demonias de antaño que terminaron destruyendo la tierra. Ellas parieron a ese dios masculino, como se dice en el libro, que lo parieron, ¿verdad? Ese llamado Dios masculino, esos dioses masculinos de antaño, y luego estos dioses masculinos se les revelan a ellas. Estas llamadas diosas, en efecto, son el dios de estos libros, no un ser masculino, sino un ser femenino, o muchos seres femeninos, muchas demonias, incubus, muchas demonias incubus, o sucubus más bien, las demonias femeninas, las demonias femeninas
son estas demonias que se llaman en el mundo espiritual, de la guerra espiritual, se les llama sucubus, porque chupan, por eso son femeninas. Suck, viene del inglés suck, que significa chupar. ¿Por qué? Bueno, porque son las que reciben al miembro viril masculino cuando entran dentro de ella, como chupándolo. Son las demonias sucubus, son las demonias que lo atacan a usted en la noche, para chuparle a usted su miembro viril masculino o chuparle los senos a usted, porque son lesbianas también, son demonias que no importan a quién chupen, o le chupan, las que chupan son las sucubus, son femeninas todas, son demonios, hermano, demonias femeninas. Eso lo conoce usted. No le estoy diciendo nada extraño que usted no pueda enterarse de sí mismo por usted misma a través de los libros de Enoch, del primer libro de Enoch sobre todo. Usted va a ver, se le va a explicar el origen de los demonios. Usted va a poder tener acceso a saber de dónde salen los demonios, cómo salen, qué sexo son, qué sexo tienen. El otro tipo de demonios, los incubus, los que entran, los masculinos, los que entran y violan de noche, con forma animal, forma de león, forma de cualquier animal y hasta humana. Son los demonios incubus que llaman, que vienen a violarlo a usted, a señora, señorita, señor, señorito, porque también son homosexuales también, buscando chupar su energía espiritual, ¿verdad? Y buscando violarlo a usted. También los mismos brujos, hermano, en forma astral, salen del cuerpo. La famosa frase, las brujas vuelan. ¿Por qué el tema con las brujas femeninas? ¿Por qué con las femeninas? ¿Verdad? ¿Y por qué el machismo en estos libros, donde todos estos dioses en estos últimos libros son masculinos todos? No hay referencia a diosas femeninas. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo hoy por hoy es gobernado por el hombre, por el sexo masculino. Las diosas femeninas de antaño pasaron. Estos libros hablaban de diosas femeninas y fueron alterados y pasaron a ser dioses masculinos. Cuando los siervos de estos dioses masculinos cambian el sexo de estos dioses que se ven aquí, hermano. Por eso esta frase, que está en el seno del Padre. Usted jamás se va a imaginar a ningún hombre con senos, con pecho. O usted va a decir, no, el seno del Padre es acá, en el corazón del Padre. El unigénito Hijo de Dios que está en el corazón del Padre. Sería bien extraño poner esa frase como explicando a ese unigénito, pero que esta frase, hermano, a todas luces hace alusión a lo que vemos en la iconografía, en los cuadros. Una virgen cargando a un niño. ¿Quién está en el seno de quién? El niño, el Dios masculino, en el seno, en el pecho de esa diosa femenina. Estos dioses, hermanos, de estos libros no son masculinos. Estos dioses son femeninos originalmente. Les cambian el sexo en la lucha entre estas instituciones religiosas, estas religiones y sus sacerdotes de ellos, sus papas de ellos, sus curas de ellos. En cualquier religión, sea llámese cristianismo, llámese islam, judaísmo, son religiones machistas hoy por hoy, pero que antañamente se sabía que los oráculos de antaño, usted lo puede revisar en la historia, en la mitología griega, mitología romana más reciente, ¿verdad? Para no irse muy lejos a la mitología egipcia, pero cuando hablamos de oráculos o de profetas, de personas que tenían dones para ver el futuro o anunciar el futuro o lo que le iba a pasar a cada quien, porque eran influenciados por demonios también, y los demonios anuncian lo que iban a hacer en sus planes de ellos, porque trabajan en conjunto los demonios, se unen para engañar a la humanidad. Estas profetas y estos oráculos eran de sexo femenino, eran mujeres, hermano. Revise la historia. Cuando decimos Isaías, se puede creer y se puede llegar a creer que Isaías Isaías, el libro de Isaías, y que hoy sabemos pues que no es un solo escritor, pero que vemos ese montón de profecías en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, ese montón de profecías. Usted puede estar seguro, hermano, que las escritoras originales de esos libros eran mujeres. Que los profetas, los oráculos, como se ven en muchas películas, en muchas novelas, en muchos estudios históricos, historiográficos, de muchos pueblos de antaño, los quienes fungían y quienes fluían como oráculos para los reyes y para los pueblos y las naciones, eran mujeres por lo general. Y lo que decían esos oráculos, la oráculo de Delfos era una mujer, la famosa oráculo de Delfos en Grecia, de antaño, de las mitologías de antaño y de la historia griega antigua y romana antigua. La famosa oráculo, o famosas, porque eran muchas, eran varias mujeres, no una sola, pero que eran consultadas. Y usted ve a los héroes griegos en las películas yendo a Delfos a consultar a la profetisa, a la bruja, pues,
que fungía y fluía como profeta y fluía con su videncia hacia el futuro a través de demonios y con la ayuda de demonios. Es lo que usted observa, hermano. Y a usted le vienen a meter la mentira, el engaño a mí, a usted, a todo el mundo. Nos vienen a querer engañar diciéndonos que Isaías era uno solito y era hombre y un solo escritor. No, ya hemos dicho aquí que Isaías, Jeremías y todos esos profetas bíblicos, muy posiblemente, hermano, son textos recopilados de muchos textos, es lo que dicen muchos estudiosos, que se observan en el mismo estudio profundo y filológico de esos textos, que no era un solo escritor y que no era un solo libro. Se sabe del libro de Isaías de frente, el principal libro profético del Antiguo Testamento, se sabe que no tenía un solo autor, no es un solo autor el que escribe el libro. Cuando se estudia el libro en sus originales, en sus idiomas más antiguos, en los que se tienen estos manuscritos, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo, de lo que hoy por hoy se sabe sobre el libro de Isaías en el mundo de la academia, académicamente hablando, Dios mío, en el mundo de la erudición y no el de la especulación cuando usted y yo hablamos, porque usted y yo hablamos especulando, usted y yo no somos eruditos. Muchos de nuestros pastores que nos enseñan hoy por hoy en un altar, en una iglesia, en una escuela, en un seminario bíblico, no son eruditos. Hay que buscar a los eruditos, a los más respetables, los más resonados. Y eruditos, hermano, cuando usted es un investigador serio, usted busca escuchar todas las versiones posibles del mismo cuento. Usted no se va a conformar con una sola versión. Si usted es un investigador seria, una creyente seria, un hijo del ser eterno seria, usted no se va a querer conformar con una sola versión del cuento. Usted que va a querer saber cada vez más sobre el mismo cuento, todas las historias posibles del mismo cuento, que es lo que intentamos seguir haciendo acá con este 10º video, con este 11º, perdón, ya creo que es el 11º, sí, que como se observa acá en el título de este video, en la continuación de esta enseñanza que iniciamos el video pasado, el video anterior, con el título El falso pecado original. El falso pecado original que se describe en su Biblia y en mi Biblia, diciéndole a usted, la iglesia católica, la iglesia evangélica y todas las iglesias, incluyendo las demás religiones, que usted y yo venimos a este mundo ya pecaminosos y que somos ya cuando apenas nacemos, ya por nacer no más, ya usted pecó. Y yo le voy a preguntar a usted, bueno, usted decidió nacer. Yo decidí nacer donde nací, con la familia, donde nací, en el país donde nací, en la fecha donde nací, en el lugar donde nací, en el momento en que nací. Lo decidí yo, no lo decidí yo. Pero me van a decir a mí que cuando yo nací yo pequé. Ya, bueno, pero no lo decidí yo, ni el lugar, ni el sitio, ni la forma, ni el modo, ni la madre de quien nací, ni el padre de quien nací. Lo decidió usted y lo decidí yo, pero usted le ha dicho toda la vida, se le ha dicho toda la vida y me han dicho a mí que apenas nacemos usted y yo ya venimos con el pecado original que cometieron nuestros padres. Bueno, fueron ellos, pues. Si ellos cometieron algún pecado, porque no estamos diciendo acá, y no predico yo que el pecado no exista, porque sí existe la maldad. Y mientras haya gente haciendo maldad, hay gente pecando. Mientras usted haga su maldad y mientras yo haga maldad, yo estoy pecando. El pecado existe, hermano. La maldad en el corazón existe. La ofensa, ¿verdad? La ofensa y el alejamiento de la ley natural del amor que está en su conciencia cuando usted nace desde niño. Usted va sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, que le viene a usted de parte del ser eterno y no de estos dioses falsos. Esa conciencia, ese sentirse mal cuando usted hace algo malo, que usted sabe que está haciendo algo malo, que usted rompió algún principio universal, usted lo siente sin que usted lo haya escuchado por primera vez. Un niño a quien no se le ha dicho que matar es malo, cuando mata a un pajarito, una hormiga, una cucaracha y se echa a llorar el niño. ¿Por qué? Bueno, porque esa cucaracha iba a picar al niño y ese niño se defendió y mató a la cucaracha, pero el niño se sintió mal. El niño siente que a lo mejor rompió un principio de vida, robó una vida. Ese niño se siente mal. Desde niño, hermanos, tenemos esos sentimientos de haber hecho algo que no debimos, de haber tomado una vida que no debimos, de haber dicho una mentira que no dijimos, que no debimos, de haber después ya cuando crecemos, cuando somos promiscuos, muchas personas desde jóvenes son tan promiscuas, muchos jóvenes, adolescentes, nuestros hijos. Desde jóvenes son tan promiscuos del colegio y de luego en la universidad siendo muy promiscuos. Y usted escucha jóvenes, como me tocó a mí, orar por tantas jóvenes, mujeres y hombres también. Ministrar, reprenderle demonios.
ayudarlos en sus vidas, porque eran muy promiscuos, se sentían mal, sentían que habían roto, que habían robado a mucha gente su pureza sexual, o ellos mismos se sentían robados, estafados de ellos mismos. A mí me pasó, hermano, en la universidad. Yo era misionero, yo fui misionero cristiano por muchos años. Y más allá de haber aprendido los 10 mandamientos en la Biblia, o más allá de haberlo leído muy pronto, a muy temprana edad, cuando era niño, y haberlo compartido, y haber crecido en una cultura, una familia, una iglesia cristiana, más allá de eso, yo sabía cuando hacía algo malo de niño, sin que me hubiesen dicho, los 10 mandamientos son estos. Los 10 mandamientos y los 613 mandamientos que después el judío tiene que practicar y vivir, el que predica y vive por la religión judía, ¿verdad? Más allá de esos montones de mandamientos, en cualquier religión, en cualquier cultura de esta tierra, ¿verdad? Donde cada niño que nace va desarrollando un sentimiento hacia lo malo, una conciencia, el alma buena, pues, el que nace con un alma buena, se hace esas preguntas. ¿Habré roto algún principio? ¿Por qué me siento mal cuando hago esto? ¿Por qué muchas jóvenes y jovencitos en nuestros países, aquí mismo en Colombia, en Venezuela, donde sea, en nuestras iglesias, desde pequeños se sienten mal cuando se masturban? ¿Por qué ese sentimiento de culpabilidad cuando te masturbas? ¿No te lo has preguntado? Jovencito, jovencita que me estás escuchando a lo mejor por primera vez, ¿por qué sientes ese sentimiento de culpabilidad cuando te masturbas? Cuando dice el doctor, tu mamá, tu papá, o el doctor o el profesor de la escuela, del liceo, te dice que es totalmente normal, es muy bueno que lo hagas, hazlo, anda, corre, hazlo. Cuando te sientas muy presionado, muy estresado, masturbarse es bueno. Y usted escucha eso y lo lee en libros, y se lo escucha a filósofos y a psicólogos y a algunos pastores incluso, Dios mío, pseudopastores, y que pastores no son pastores nada, porque el masturbarse, el andar de promiscuo con la amiguita, el amiguito, el vecino, el andar después de fornicario con quien sea, o adúltero porque eres casado con tu esposa o tu esposo y andas fornicando y adulterando con cualquiera que se te atraviesa, siéndole infiel a tu esposo o tu esposa. ¿Por qué te sientes mal? Porque la ley del pecado, de la maldad, está escrita en tu conciencia, te viene del ser creador que te hizo, me viene a mí, del ser creador que nos hizo, que puso en nosotros una conciencia para lo bueno y para lo malo, para probar dentro de nosotros nuestra alma lo que es bueno realmente y lo que es malo, y saberlo cuando sentimos ese sentimiento. ¿Usted creía que el ser eterno no iba a poner su sello en sus almas vivientes creadas por él? Su sello de moralidad y de pureza y de perfección que hay en él. No iba a estar en ti cuando él te hiciera su sello del creador, el sello del creador, no iba a estar presente en ti. Claro que iba a estar presente, pero después tú te dedicas a romper esa conciencia. Después el pecador, cuando le va gustando su maldad, como lo dice el mismo libro, de algún modo va entrando en niveles cada vez más profundos de oscuridad y de maldad y de pecado. Y va haciéndose el loco, y va ignorando esa ley que está dentro de él, esa culpabilidad, esa conciencia que lo culpa. La va ignorando, la va poniendo a un lado, deja de escuchar esa voz al final y termina convirtiéndose en un criminal, en un violador, en un abusador, en un mentiroso, en un estafador, en un fraudulento, en un fornicario, en un adúltero, en cualquier perversidad y cualquier avaricia, lujuria, codicia llena de pecado y de oscuridad. Lo que también vemos que viven y vivieron estos seres, estos llamados dioses de estos libros, que en algún momento de su existencia a lo mejor fueron muy buenos, porque fueron creados también por el ser eterno, pero se fueron echando a perder y terminaron convirtiéndose en demonios. Revise usted el primer libro de Enoc. Lo invito. Hay videos acá en este canal, su canal, nuestro canal acá. Tenemos videos traduciendo en vivo al primer libro de Enoc, al segundo libro de Enoc también, y a otros libros más por ahí curiosos, por demás curiosos y muy parecidos en mucho de lo que cuentan con los libros bíblicos, porque estaban en Biblias antiguas también. Pero entonces, hermano, continuando con esta meditación, con esta traducción en vivo, como ya le hemos dicho, traduciendo en vivo al doctor, al filólogo, ex traductor oficial del Vaticano, Mauro Viglino. Aquí está este libro de los dioses falsos de la Biblia, traduciendo al doctor Viglino, en su capítulo 5 acá, su estudio filológico de esas, ¿verdad?
es su comparación filológica y estudio filológico que nos presenta él este conocimiento que muy posiblemente usted lo ha escuchado antes o quizás no, y esta sea la primera vez que usted escuche palabras de este tipo de alguien como este, su servidor, ¿verdad? Pero que ya en este 11º video, continuación del anterior, hermano, cuando decimos que el falso pecado original, sin decir que el pecado no exista porque sí existe, pero que se le culpe a usted y a mí de un pecado que usted y yo no cometimos porque no estábamos en ese jardín del Edén, porque no fuimos nosotros quienes fueron echados de ese jardín. Y aunque hubiésemos estado ahí, hubiésemos sido usted y yo los primeros creados, aunque hubiésemos sido, si quienes nos echaron no eran el ser eterno verdadero, si quienes nos echaron de ese jardín eran los Elohim que nos diseñaron este cuerpo carnal de sangre y hueso en laboratorio, pero nunca su alma, ni mi alma, porque su alma y la unicidad de su individualidad y de su alma y de su persona y de su personalidad le viene a usted del ser eterno como me viene a mí también. Pero habiendo entendido en esta misma serie, en los primeros 10 videos, que quienes crean a esta segunda raza humana, este segundo Adán, son esta primera raza humana llamados los Elohim, los dioses de antaño, y que no son para nada el ser eterno verdadero, el invisible, el único, porque los Elohim, ¿verdad? Como ya hemos dicho en videos pasados, son una raza de individuos en plural, siendo ellos y teniendo evidencia de su existencia de ellos a través de fósiles, textos, manuscritos, cuadros, relieves, grabados, de una primera raza humana mayor en altura y en poder y en conocimiento y en sabiduría que lo que nosotros, esta segunda raza, podemos hoy ser y desarrollar, y que nosotros mismos, teniendo sabiduría para alterarnos todavía a nosotros mismos genéticamente y sacar mutaciones de nosotros, sacar monstruos, sacar clones, como lo venimos diciendo, usted obviamente si puede entender que esas razas, esas primeras razas llamados dioses, existieron, eran más altos en altura, hay fósiles de 10, 15, 20, 25 metros escondidos, los se han encontrado, escondidos, y que después los desaparecen a esos llamados gigantes de antaño que están perfectamente descritos en estos libros. Si usted puede entender eso, usted puede comprender perfectamente sin ningún problema que ellos eran más sabios y conocían el ADN humano y el genoma de ellos mismos, mucho mejor de lo que nosotros conocemos el de nosotros hoy por hoy en estos últimos tiempos. Ellos siendo mucho más primigenios y más grandes en poder, en estatura, en tamaño, en conocimiento, en sabiduría, conocían los secretos del ADN y de la manipulación genética mucho mejor que cualquier científico humano de esta raza, de esta segunda raza. Si podemos entender eso, podemos comprender que somos nosotros quienes venimos de ellos, de esas primeras razas humanas, y no ellos, siendo gigantes, de nosotros, siendo más bajos en estatura y menos sabios y conocedores de la ciencia y del genoma humano. Si usted puede comprender eso, hermano, yo lo voy a llamar a usted una persona humilde. Usted me va a parecer a mí alguien humilde con quien se puede hablar, con quien se puede discutir estos temas y hablar, porque hay gente tan orgullosa, tan ignorante, tan pedante, todavía en mis redes sociales y fuera de las redes también, que se atreven a llamarlo a uno, a insultarlo a uno, ofenderlo a uno por mis redes, por Facebook, por YouTube, por donde sea que me escriben, riéndose de uno, burlándose de uno, y lo que demuestra es sencillamente un alto grado de ignorancia y de orgullo y de falta de humildad. Dios mío, qué tristeza, no solo con el pueblo de a pie, con el pueblo de a pie que me oye, sino que con los llamados ministros que me oyen y que oyen estas cosas de diferentes fuentes y personas, y no les importa, y se hacen las vistas gordas, los ojos gordos, porque solamente son asalariados. ¿Qué le va a interesar nada de esto? ¿Qué le va a interesar a la mayoría de los que se hacen llamar pastores, ministros, apóstoles, profetas, del llamado ser eterno, de Jehová, de Jesús, de Alá, de Mahoma, de quien sea, de Buda, de Krishna, de quien sea? ¿Qué les va a importar mucho de nada de esto? De lo que de verdad los libros quieren decir y dijeron de verdad, filológicamente hablando, cuando usted hace mucha filología de esas palabras y esas frases en esos versículos. ¿Qué le va a importar a la mayoría de los que se hacen llamar pastores? Nada, porque la mayoría son asalariados.
La mayoría comen de su bolsillo y de usted y no se cansan de comer de usted, ¿ah? Porque son sencillamente asalariados, son lobos en medio de las ovejas. Qué tristeza con esos principalmente. A mí se me llena se me llena el alma de tristeza. Oro por muchos porque los amo a muchos que son así y han terminado siendo así. ¿Ah? Otros no son así. Otros no lo son, nunca lo fueron y usted los ve todavía engañados, no hay problema con eso. ¿Ah? Y este mismo, su servidor, tendrá todavía muchos engaños de muchos tipos en mí, pero no soy ningún asalariado, hermano. Amo de verdad a quienes me rodean, a quienes me escuchan, y por eso me tomo el tiempo y la paciencia para responderle, para hablar, para orar, para desearle el bien, el feliz año a todito. Esta cuarta parte de este capítulo 5, el pecado